Bueno, pues buenos días y gracias a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa. Bueno, queríamos hacer un balance un poco más exhaustivo de lo que hubo estos días, de lo que tiene que ver con las fiestas de San Agustín. Como sabéis, cada año pues siempre solemos esperar a que termine para hacer una valoración global de todo, y este año la verdad que ha dado bastante trabajo porque ha tenido sus más y sus menos, y creemos que en todos los aspectos, y como siempre además bueno, pues queremos ser exhaustivos o por lo menos rigurosos en toda la información que facilitemos en cuanto a la documentación oficial a la que podemos acceder del ayuntamiento, y por supuesto también en aquellas cosas que son o que surgieron muchas dudas en la ciudad con ellas, pues hemos tratado también de ponernos en contacto con las empresas y con las diferentes entidades que tenían que ver con la polémica. Entonces, por resumiros, porque tampoco puedo hacerla muy extensa, pero sí que queremos valorar diferentes aspectos. Uno, en lo que tiene que ver, bueno, pues con el éxito o no, el resultado de gente en las diferentes actividades y actuaciones que se hicieron, que bueno, ahí pueden jugar muchos factores, pero sí que creemos que no nos parece justo que cada año nos recuerdan desde el equipo de gobierno y desde la Concejalía de Festejos concretamente el poco presupuesto con el que se cuenta en el Ayuntamiento de Avilés para festejos. Yo creo que más que poco presupuesto, lo que no se cuenta es, una vez más, con una buena planificación, y desde luego lo que yo creo que no se organiza es pensando en la ciudad, en los ciudadanos, en quienes nos visitan, en el retorno que eso puede tener para nuestro comercio, para nuestra hostelería, en el disfrute de las personas, y sobre todo porque el caos cada año se impone más. No entendemos, como decimos muchas veces, ya lo comentamos también en las Navidades, no entendemos una planificación tan ahogada y tan en el último momento y tan in extremis todas las decisiones, teniendo en cuenta que San Agustín todos los años coincide el 28 de agosto. Es decir, en la semana previa a ese 28 de agosto sabemos que existe San Agustín y seguimos sin entender el por qué hay tan poca transparencia en las contrataciones, por qué se repiten, por qué se cierran tan a última hora y en el último momento. Y eso concretamente este año pues desencadenó, no sé si el mayor de los problemas, pero sí por lo menos el que más protestaban los ciudadanos en general, que era pues, que nos hemos quedado sin ferial en San Agustín. Nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos porque verdaderamente nos parece bueno, pues importante, ¿no? Que el ferial en todas las fiestas, ya sean más grandes o más pequeñas, es importante, y es importante para los niños. Nos sorprendió las explicaciones que dio la concejal, y también, por su parte, porque además no coinciden mucho, las que nos dieron los propios feriantes. No había pasado nunca lo que pasó este año, y sí que es cierto que lo que hemos es acudido al decreto, que para primera sorpresa sí que se tramita desde la policía local, cuando esto habitualmente se hace desde mercados. Bueno, quizá no tenga tanta relevancia, o sí, eso lo desconocemos, pero sí que es cierto que el día 21 se supone que empezaba la actividad ferial, según indica el decreto. Se celebraría entre los días 21 y 28 de agosto en la pista de exposición y Parque de las Meanas. Pues curiosamente, este decreto se firma el día 20, con lo cual el mismo día 20 ya se les indica a los feriantes que no van a poder acceder con sus vehículos y con la instalación a la pista de la exposición, y que tienen que hacer el montaje entre las 7 y las 12 de la mañana, cosa que para ellos es absolutamente seguro que no tienen el tiempo material para hacerlo. Aunque realmente sí que en otro momento bueno, pues habla de un horario bastante más amplio. No entendemos qué es lo que nos quieren decir con todos estos problemas que parece que hubo. Sí que desde los feriantes, y en cuanto podamos acceder a la totalidad del expediente, pues así lo haremos, sí que nos dicen que por supuesto habían presentado la documentación requerida, que además tuvieron que subsanar algún tipo de documento de los que habían presentado. De hecho, esto se hizo. Y además pues nos indican que ya habían instalado los baños públicos en la pista de la exposición. Eso nos lleva al siguiente paso. Volvemos, ya lo hemos dicho también en repetidas ocasiones, volvemos a la época del trueque. Parece que había un acuerdo que va muchísimo más allá de lo que es la instalación del propio ferial.
Y el compromiso que había, pues, y verbal, como no puede ser de otra forma en este ayuntamiento, pues era que los feriantes iban a estar exentos de tasas, como en los 2 ejercicios anteriores, que ellos por su parte se comprometían a pagar una orquesta, que era Pasito Show, que actuaría el domingo en la pista de la exposición y que de hecho no actuó. Ese compromiso era el que ellos habían adquirido, y además la prestación de servicio de los baños públicos que ya estaban instalados y que tuvieron que retirar. No entendemos todo lo que nos cuentan. El decreto no se diferencia para nada de años anteriores y no sabemos cuál es el problema cuando, yo no sé si todo el mundo lo recuerda, pero incluso hace 2 años nosotros denunciamos precisamente que se estaba instalando el ferial cuando ni siquiera se había anunciado o no había sido publicado el decreto ni estaba firmado. De hecho, recordaréis que incluso se tomaron la libertad de cortar varias cañas de los árboles en el Parque de las Meanas. Entonces, lo que unos años sirve, otros años no, lo que unos años es un problema, otro no, pero sí que es verdad que por alguna extraña razón de negociaciones que desconocemos, puesto que ni son públicas ni están documentadas en ningún sitio, hay una relación un poco complicada con este tema. Nos hemos quedado sin ferial en el año 2018, en otros años, bueno, pues hubo sus más y sus menos en esas negociaciones. Entonces yo creo que lo mínimo que se le puede pedir a este equipo de gobierno es que sean transparentes en esos acuerdos, transparentes en esas negociaciones, y que lógicamente si existe algún problema que se subsane en tiempo y forma, y eso solo se puede hacer si se trabaja en tiempo y forma. Ellos siempre dicen que no improvisan, pero firman un decreto el día 20 para que el 21 empiece a trabajar, empiece a funcionar el ferial para el uso de los ciudadanos, no parece muy adecuado. Y desde luego tampoco nos parece muy adecuado que todos estos convenios y todos estos acuerdos que ellos llaman colaboración público-privada y que lo repiten hasta la saciedad, no puede ser que no esté documentado, que no haya ningún convenio firmado, que no haya ningún acuerdo que recoja aquellos compromisos que adquieran unos y otros, y que desde luego esto hay que hacerlo con el mismo rigor que se exige para otro tipo de actividades. Pasa igualmente con ese criterio muy subjetivo con las barras de San Agustín. Las barras de San Agustín hay una cesión de espacio que se hace a la Unión de Comerciantes, y que desde muchísimos lugares de hostelería insistimos año tras año, y esto es así, pues muchos hosteleros de Avilés no tienen opción a participar de ese suelo público que entendemos que cuando lo cede el ayuntamiento pues debería de estar a disposición de todos, y todos deberíamos y deberían conocer cuál es el criterio de adjudicación a unos u otros hosteleros, porque lo que entendemos es que lo que hay que ser justos y hay que ser ecuánimes con todos los empresarios y con todos los autónomos de esta ciudad. Por otro lado, las orquestas. Bueno, pues hemos tenido una variedad, que luego ya nosotros no vamos a entrar, por supuesto, a valorar la profesionalidad, ni el gusto, ni el estilo musical de ninguna de las orquestas, ni muchísimo menos, pero sí que vemos que hay una desproporción importante en precios. Todos sabemos que precisamente los sábados, y esto lo conocen muy bien sobre todo las asociaciones de festejos de los barrios y de las aldeas, que en todas nuestras aldeas vecinas hay fiestas, sería absolutamente inasumible pagar el precio que se paga por las orquestas en Avilés. De hecho, nos sorprende muchísimo, por ejemplo, un decreto que es el de aprobación de la contratación de la orquesta Magma, orquesta portuguesa, al que además estamos pagando, entiendo que por cuestiones administrativas y fuera de tiempo, estamos pagando un 23% de IVA. El IVA que lógicamente hay en Portugal, pero que si subiese el 23% de IVA, hay un total de factura de 18.437 euros por la orquesta Magma que tocó el día 24 de agosto. Pues lo que os decía, todos sabemos que las orquestas en verano, lógicamente su caché sube, eso en todas partes, pero también sabemos que es absolutamente desproporcionado según qué precios en según qué días de la semana, porque todo lo que sea del fin de semana o del previo al día festivo pues tienen unos precios muchísimo más normalizados, y de hecho las orquestas en algunos casos que tocan en Avilés pues han tocado en cantidad de pueblos y municipios muchísimo más pequeños que obviamente no pueden asumir estas cantidades que nos presentan aquí.
A mayores han pasado muchísimas cosas, prácticamente en todo. Sabéis que se celebra también el Festival Folclórico Internacional durante todas estas fechas y no vamos a entrar, lógicamente, en el fondo de todo esto, pero también nos ha sorprendido bastante que se haya sancionado, siendo un festival internacional de música y danza popular, que es de este propio ayuntamiento, bueno, pues los propios voluntarios que participan en este festival, que es voluntariado, que actúan como guías y acompañantes de los grupos folclóricos, pues fueron sancionados por la policía en el aparcamiento, igual que los autobuses que trasladan a los grupos municipales. Bueno, hay cosas que empiezan a ser excesivas y hemos denunciado en repetidas ocasiones que no puede ser la multa por sistema y sobre todo lo que no puede ser es la multa indiscriminada, porque también hemos podido ver en otros sitios de la ciudad, bueno, pues estos concretamente siempre han estacionado en el edificio del Fuero, siempre ha sido así, yo creo que todos lo conocemos, incluso cuando ese edificio está ocupado por equipos deportivos. Es la primera vez que nos trasladan, bueno, pues que voluntarios que participan en una actividad, además de un evento municipal, pues que sean propuestos para sanción por tener su coche estacionado en un espacio público. Son cosas que no dejan de sorprendernos. También nos han hecho alguna advertencia similar algún miembro del mercado medieval. Bueno, yo creo que igual somos demasiado permisivos para muchas actividades o para muchas cuestiones que, como digo, son bastante o parecen bastante arbitrarias, y luego demasiado estrictos y severos con otro tipo de sanciones y con otro tipo de actividades y de personas. Luego hubo otra polémica, porque no hay nada que haya quedado exento de polémica, creemos, en estas fiestas, que fueron también los fuegos artificiales. Por ejemplo, no acabamos de entender por qué en este ayuntamiento no se apuesta por los fuegos artificiales. Hemos pagado, por ejemplo, 18.000 euros por una orquesta, 15.730 por otra, y sin embargo, pues en los fuegos artificiales se ha bajado desde los años 90, se ha bajado más de la mitad del coste. Y queremos una apuesta porque sea un espectáculo. Es absolutamente desproporcionado. Lo que sí entendemos es que el concurso público debería hacerse con tiempo suficiente, debería estar abierto y debería de poder, bueno, pues lógicamente plantearse ese espectáculo que decimos que vamos a dar, y que luego, lógicamente, pues sea la empresa que sea la responsable de tirar esos fuegos artificiales, pues tendrá unos mínimos que lógicamente no podrán ir más allá de un precio que consideramos que proporcionalmente al resto de municipios que conocemos, en este caso, pues es bastante bajo, con lo cual no sabemos muy bien a qué responde y si realmente hay apuesta por ese espectáculo al que luego le queremos dar, bueno, pues hacer similitudes con otros municipios mucho más importantes. Sí que también hemos tenido opción a hablar con esta empresa, porque parece que hubo bastantes problemas y, por ejemplo, una de las cuestiones que nos sorprende es que esta empresa entró a instalar en la zona, entró con la autorización de Arcelor como corresponde para colocar todo el material de los fuegos a las 9 de la mañana, y a las 12:30 de la mañana tiene que levantar el punto de tiro y desplazarse, porque la policía portuaria pasa justo en ese momento, a las 12:30, cuando ya parecía que todo estaba instalado, a mover ese punto de tiro. No entendemos por qué, si estamos pendientes o es que había algún problema de verdad, pues no se ha hecho y no se hacen las cosas en tiempo y forma. Realmente a veces reparar o modificar es muchísimo más complicado que hacerlo bien desde el principio. Entonces son detalles que lo que han hecho es que uno detrás de otro haya habido pues incidentes en todas las fiestas. Y no quiero dejar pasar bueno, pues lo que está pasando con los ganaderos y con el mercado de San Agustín, que, como todos hemos podido comprobar, yo creo, en los últimos años va a menos ya, pero yo creo que es algo que percibimos todos desde que llegamos y empezamos ya por el acceso de la puerta principal desde la maquinaria, y va a menos en todo lo que tiene que ver con una implicación real con este mercado, que lógicamente es el que manda, y el que manda históricamente en las fiestas de San Agustín
y yo creo que debemos de cuidarlo y respetarlo, y sobre todo si hacemos esa apuesta porque los ganaderos vengan a nuestra ciudad y sabemos que es un éxito, siempre ha sido un éxito ese mercado, pues que realmente se esté dejando, bueno, pues casi a la improvisación también. Los ganaderos vienen desde hace muchísimo tiempo reclamando, y algunos de ellos nos decían, bueno, pues que las dietas que cobran, que realmente ya no les llegan ni para cubrir el gasoil para trasladar a sus animales a Avilés. Con lo cual, si no hacemos una apuesta real por las cosas que lo merecen y que lo necesitan, pues poco más tenemos que decir en este sentido. Entonces, parece que todo lo que podía salir mal ha salido mal, y yo lo que creo es que todo lo que podía salir mal se ha planificado mal una vez más, se ha presupuestado mal, se han cerrado contratos sobre la marcha, cuestión que eso nunca favorece a ningún presupuesto, ni a ninguna economía, ni a ninguna buena actuación, venga esta de donde venga y sea esta de quien sea. Por tanto, sí que ahora nos queda analizar ya más la parte de una cuantía que lógicamente vamos a mirar pormenorizadamente, y preguntaremos porque tenemos muchas dudas con diferentes actuaciones que se han llevado a cabo también, y parece que en el concierto de Kiko Veneno todavía el otro día, pues también desconocemos cuál es la forma y de qué forma se trabaja con el Niemeyer, cuándo sí, cuándo no, cuándo es gratuito para este ayuntamiento, cuándo no lo es, en base a qué, cómo se decide y quién decide ese acuerdo de gratuidad o no gratuidad, y sobre todo porque había barras, y eso normalmente bueno, pues consta en los contratos, cuando hay una contratación de artistas, consta pues, las condiciones en las que se celebran esos conciertos, las taquillas o no taquillas, el caché o no caché, y también influye, bueno, pues la cesión de barras, si no la hay, si quien trabaja, sabemos que no es la propia cafetería del Niemeyer, la titular de la cafetería del Niemeyer, con lo cual parece como muy arbitrario todo lo rigurosos que son para determinadas actuaciones y la manga tan ancha que hay para otras. Yo creo que es momento de que este ayuntamiento se pare a pensar un poco qué es lo que está haciendo. Hemos denunciado en repetidas ocasiones que se está creando una administración paralela al margen de los técnicos, y por supuesto lo que sí quiero dejar muy claro en esta rueda de prensa es que estoy hablando de decisiones políticas, porque quizá mañana salgan a decirme que los aspectos técnicos, los técnicos hacen y están haciendo lo que los políticos están pidiendo. Es decir, no es responsabilidad de los técnicos que se firmen los decretos en el último día, no es responsabilidad de los técnicos que haya una mala comunicación en las propias áreas del ayuntamiento, y no es un problema de los técnicos que las cosas se planifiquen tan mal, y sí que agradecemos el trabajo, que deben de ser unos meses además verdaderamente intensos y complicados para ellos, porque tratar de que todo lo que tenga que salir de forma legal salga legal y salga bien, y eso a pesar de los criterios políticos y de las malas actuaciones que se llevan a cabo.